Permite solamente que fluya, Señor Jesús. Y que tú seas, Padre amoroso, que obre, Señor Jesús, en las mentes y corazones de aquellos que reciban esta palabra. Unge, Señor, sus labios. Y tú, poderoso Dios, usa a tu siervo. Es el instrumento, Señor, que tú has, Padre amado, permitido que este día, Señor, Padre amado, lleve tu palabra, Señor, y prepara los corazones y mentes de aquellos que van a recibir esta palabra en tu precioso nombre. En el nombre de ese Dios que eres el Todopoderoso, nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Le doy muchas gracias a Dios que una vez más me permite estar aquí delante de ustedes. Le doy muchas gracias a Dios que nos conserva la vida hasta estos momentos, porque ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Nos levantamos, dice el Salmo 3 y el verso 5, dice: yo me acuesto y duermo y despierto porque tú, Señor, me sustentas. ¿Ya? Solamente porque Él nos sustenta, nosotros volvemos en sí cada mañana. Y para no quitar de su tiempo, quiero ser corto, los invito a abrir su escritura en el Evangelio de Juan, el capítulo 5. San Juan 5 y el verso 17. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios de esta manera, dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego, si puede darle la vuelta ahí a la página, al capítulo 6 y el verso 44. Capítulo 6 y el verso 44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Puede tomar su asiento, dando un gloria a Dios. En esta tarde yo quiero hablarles por unos momentos sobre un tema que está en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio hay un tema que me llamó a mí mucho mi atención. Bueno, Dios me hizo llamar mi atención sobre este encabezado que dice en el capítulo 10 y el verso 12 de Deuteronomio, dice lo que Dios exige. ¿Verdad? No lo vamos a leer, nomás les comento que este es el tema que yo le he puesto a este mensaje. ¿Verdad? Puede tomar su asiento, hermano. Lo que Dios exige. Pero vamos a poner una base en el nombre de Jesús, primeramente sobre lo que yo quiero comentarles o compartirles, y esto es lo que leímos, ¿verdad? En el capítulo 5, el verso 17 de San Juan, que Jesús había hecho milagros en el día de reposo. Entonces lo empezaron a criticar, y Jesús responde, dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Ya? Y con esto yo le quiero decir, hermanos, que ciertamente nuestro Dios, o el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿ya? El Dios invisible que nadie puede ver, hasta ahorita Él sigue trabajando y Él no deja de trabajar. ¿Ya? Dice, hay un verso donde dice, no se cansará ni se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor, nuestro Dios, Él no descansa, Él no duerme, porque Él es espíritu, ¿verdad? Entonces, Él está constantemente, ¿verdad? Y constantemente está obrando en la tierra, en la humanidad. ¿De qué manera? El Señor sigue regenerando a las personas, su misericordia se sigue moviendo. Tenemos aquí con nosotros, ¿verdad?, nuestros hermanos que tiene poco que se bautizaron. Y es una evidencia de que el Señor sigue trabajando, porque dice la palabra, dijo Jesucristo en este verso que leímos de San Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere,
y yo le resucitaré en el día postrero. Para nosotros poder creer, o para toda persona para poder creer en Jesús, primeramente hay un proceso. Hay un proceso donde dice en el libro de San Juan, el capítulo 3, donde Dios empieza a engendrar esa semilla en la persona. O sea, empieza a obrar, empieza a regenerar nuestro corazón de tal manera para que nosotros, o para que el ser humano pueda venir a Jesús. Y después de esto Jesús dice, lo resucitará en el día postrero, ¿verdad? Pero el apóstol San Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 9 y el verso 16, él escribió de esta manera, dice, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? Nadie viene al Señor por sí mismo. Es Dios quien tiene misericordia y ha tenido misericordia de nosotros, de los que estamos aquí y de los que van a llegar en el futuro, ¿verdad? Y de los que siguen agregándose a la iglesia día con día. Y no me refiero solamente a esta congregación, cuando digo a los que sí siguen añadiendo, sino es en general a la congregación, a la iglesia que Dios ha levantado en toda la tierra. O sea, todo creyente, Dios sigue obrando, pero dice el apóstol San Pablo, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en el libro de Filipenses, o en la carta a los Filipenses más bien, la carta de Filipenses, el capítulo 2 y el verso 13, él escribió de esta manera, dice, así pues que es Dios el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Ah? Cuando nosotros decidimos o que empezamos a poner atención a la palabra de Dios, no es de la persona, no es de nosotros, sino que Dios está obrando en ese corazón. Dice, es Dios el que pone el querer, es Dios el que le dice a la persona, abre tu oído, abre tu corazón, porque te voy a hablar. ¿Ya? Yo mire, ahorita les quiero dar un ejemplo de un hermano que tenemos entre nosotros. Bueno, ahorita no está aquí, pero él viene con nosotros, nuestro hermano Ramón, ¿verdad? Para mí yo lo he escuchado muchas veces su testimonio y me impacta cada vez que lo escucho. O sea, me toca mi corazón, porque dice que la hermana Nancy, ciertamente ella empezó a llegar primero y él hablaban y muchas veces hasta se burlaba. Pero que un día llegaron a su casa unos hermanos y le dijeron que querían orar por él, y él estaba tomándose unas cervezas. Y en ese momento él les dijo que sí, que les dijo que les iba a dar chance, que oraran por él, a ver si su Dios lo podía cambiar. Cuando él dijo eso, dice que él escuchó una voz en su mente que le dijo, tira esas cervezas. Y que él les dijo a los hermanos, espérenme tantito. Y se fue y vació las cervezas en el zinc, y después vino y les dijo, ahora sí, oren por mí. Y de ese momento el hermano dice, me quiero poquito, porque me toca su testimonio, porque es impactante, la verdad, como en ese momento, cuando él escuchó la voz, pero no fue él quien decidió, sino dice en la carta de los Filipenses, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce que nosotros respondamos, que nosotros querramos hacer aquello, ¿eh? Es Dios quien hace eso. Entonces Dios produjo en el corazón, en la mente de nuestro hermano, que él pudiera escuchar esa voz y hacer caso, ¿ya? Y a partir de ese momento el Señor lo tocó, él se bautizó, y mire, hasta ahorita sigue perseverando. Ciertamente, como él y como cada uno de nosotros, yo creo, todos pasamos por diversas pruebas cada día o en cierta etapa de nuestra vida, ¿ya? Todos pasamos por luchas, por pruebas, ¿ya? Pero eso no es el fin, ¿ya? Dice la palabra de Dios que si el oro, ¿ya? que es un metal perecedero, o que al fin se va a acabar, ¿ya? Y es probado para saber si es bueno, siempre es probado, si es legítimo.
Entonces, de esta manera también nuestra fe tiene que ser probada. Cada uno de nosotros no está excepto de pasar por pruebas, por luchas, ¿verdad? Por dificultades, quizás por momentos dolorosos, por momentos de sacrificio, por momentos de escasez, como el apóstol San Pablo dijo, ¿verdad? Que él estaba acostumbrado ya, o sea, él podía vivir, que sabía tenerlo todo, pero también sabía vivir sin nada, ¿verdad? Dice, así que por eso él dijo, dice, que todo lo podía en Cristo, que le fortalecía, ¿verdad? Así también nosotros, de esta manera, si nosotros nos abrazamos del Señor cada día, ¿verdad? Cada día que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? De buscarle, y mire que tenemos que ser agradecidos por la escritura que acabamos de leer, que dice que Él es el que produce en nosotros, ¿verdad? De hecho, yo le voy a ser honesto, hay veces o a tiempo atrás sentía ese deseo, decía, ay, estoy cansado. Cuando trabajaba para la Bahía, le platicaba al hermano Miguel que cuando me tocaba venir a los días de servicio y luego al otro día llegaba a la casa a las 10 y a dormirme 10:30, en lo que uno se duerme, pues ya es noche, y luego tenía que pararme a las 3:30 y me tocaba manejar de regreso, y pues llegaba a mi casa hasta las 7. Y a veces los martes sí venía, pero los jueves ya uno entrado en edad también, pues ya cuando llega el jueves, ya casi ya no quiere ni levantarse, ¿verdad? Y le decía yo al hermano que a veces que la verdad había días que decía, ay, ahora no voy a ir, pero de repente sentía esto en mi corazón de que me acuerdo cuando Dios toca mi corazón, que está uno cantando, que está uno orando, que te conectas con el Señor y el Señor te toca. Entonces eso te produce el decir, no puedo quedarme, yo tengo que ir ahí porque lo necesito. Yo no sé si ustedes, mire, si ustedes han escuchado un canto, yo creo que sí, ¿verdad? Todos, más los hermanos que cantan, hay un canto que dice que hay un mundo espiritual dentro de mí, dice, no me acuerdo cómo va, dice, hay un mundo espiritual dentro de mí, hay un mundo, sí, hay un mundo diferente al que al que los demás no pueden mirar, ¿verdad? Y hay un mundo, ciertamente hay un mundo dentro de nosotros, hay algo diferente que las personas no lo pueden mirar, no lo pueden entender. Por eso muchos dicen, ay, estos locos, ¿por qué van tanto a la iglesia? Martes, jueves, sábado, y ahí están y se burlan de uno, ¿verdad? Porque uno hace esto, pero es algo que ellos no pueden entender. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros Dios dice la palabra del Señor que ahorita nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y dentro de nosotros hay un ser espiritual que grita, que gime, ¿verdad? Por su creador, ¿verdad? Yo no sé de usted, hermano, pero si no hay ese llanto, ese gemir dentro de usted, entonces algo está pasando, ¿verdad? Porque ciertamente tiene que haberlo, ¿verdad? Porque así como los peces, ¿verdad? Que necesitan del agua para poder estar vivos. Si usted saca un pez del agua, pues prácticamente se muere. Entonces, si a nosotros, mire, si nosotros sacamos nuestra vida, la apartamos de la obra del Señor, pues nos morimos espiritualmente, ¿verdad? Y estos versos que leímos, como les dije, yo quería poner como una base, ¿verdad? Y ahora sí, los invito a que vayamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 10. Libro de Deuteronomio, capítulo 10. Y vamos a leer del verso 12, como les dije. Ahí está el tema. Yo yo le dije al Señor, ¿qué pondré? Pero observando o meditando en este encabezado que tiene esta parte de la escritura, dije,
pues vamos a tomar esto, lo que Dios exige. Lo que Dios exige, o sea, Moisés hablándole a su pueblo, al pueblo de Israel, pero ahora el Señor hablándonos a nosotros, que también somos el pueblo de Dios. Como la escritura que leyó el hermano Efraín al principio, primera de Pedro, capítulo 3, donde dice que ahora nosotros somos pueblo. En un tiempo estábamos lejos, pero ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Y ahora también a nosotros Dios nos exige algo, ¿verdad? Entonces vamos a leer, mire, dice del verso 12 en adelante, vamos a leer hasta nomás el verso 16. Dice la palabra de Dios, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, ¿verdad? Y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, bueno, vamos a parar tantito, mire. Yo no sé si usted captó, pero dice la palabra, lo que exige el Señor de nosotros como su pueblo. Y es esto, que andemos en todos sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, dice. Y luego dice que guardemos sus mandamientos, sus estatutos. Y con esto dice, ¿para qué? Para que tengamos prosperidad, ¿verdad? Para que tengamos prosperidad. O sea, ¿qué quiere decir con esto? O sea, que el Señor se ocupe de nuestra vida cotidiana, ¿ya? Porque por eso el Señor Jesús dijo, cuando Él estaba en la tierra, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Y luego Él dice: no os afanéis por el pan, ni por el vestido, ¿qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de comer? Mirad las aves del campo, que no trabajan, no siembran, no siegan, no cosechan, ¿ya? No almacenan, y el Señor las alimenta. Mirad los lirios del campo, cómo se visten. Dice que ni aun Salomón con toda su riqueza no se vistió como uno de ellos, ¿ya? Entonces dice aquí la escritura, para que tengas prosperidad. No está hablando de riqueza en abundancia, ¿ya? Pero está hablando de que el Señor se va a encargar de lo que nos falte, de nuestra vida cotidiana, de esa promesa que el Señor dijo, que miráramos los pájaros, ¿verdad? Que como ellos no trabajan, no siembran, pero si nosotros nos enfocamos en lo que dice aquí la palabra, que andemos en sus caminos, que le amemos, que lo sirvamos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, que guardemos sus mandamientos y sus estatutos, entonces el Señor se va a encargar de nuestra vida, ¿ya? Es una promesa de Dios, y el Señor no falla. Por eso, no es que no falle, sino Él no miente, ¿ya? Y dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 6 y el verso 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Entonces, el Señor lo decía de esta manera. Aquí lo tenemos a Moisés, ¿verdad? Dándole instrucción al pueblo de Israel. El Señor lo decía de otra manera, ¿verdad? Él decía eso de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo nos vendría por añadidura, ¿ya? Entonces, si seguimos leyendo, dice el 14, el 13, perdón, no el 14. Dice: he aquí el Señor tu Dios, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos, la tierra son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como este día. Vamos a parar tantito también. Dice
dice, le decía a Moisés, solamente de sus padres se agradó el Señor, dice. Cuando dice de los padres, está hablando pues de los patriarcas, ¿verdad? De Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, ¿verdad? De los primeros patriarcas, dice, se agradó el Señor. Y luego dice, después de ellos, también a vosotros. O sea, hablándole a la generación a la cual él se estaba refiriendo en ese tiempo, la generación que ya había entrado o que estaba por entrar a la tierra prometida, la generación que había cruzado el Mar Rojo, ¿verdad? Que cuando el Señor abrió el mar, que había cruzado el Jordán, incluso iban a cruzar el Jordán. A ellos se estaba refiriendo Moisés. Dice, a vosotros de entre todos los pueblos, ¿verdad? Que solamente a ellos se había agradado el Señor de ellos para amarlos. Y de esta manera también nosotros, si nosotros meditamos, mire, hay millones y millones de personas en la tierra. Yo he oído en las noticias que solamente en Estados Unidos hay más de 80 millones de personas viviendo en Estados Unidos. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuántos de esos millones estamos aquí? ¿Ya? No acabalamos ni siquiera 100. ¿Ya? Entonces dice la Escritura, dice, se agradó el Señor de entre todos los pueblos. ¿Ya? Dice, le voy a volver a leer el 15. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. O sea, como en este día que estamos aquí, solamente, mire, de entre millones de personas, ¿ya? El Señor nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para que nos congregásemos hoy aquí. Él sabe, dice en su palabra, vea, que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y aquí está el Señor, y Él lo sabe. Y como lo que leímos hace rato, cada uno de nosotros no llegó aquí por su propia voluntad. Dice la palabra de Dios que Él es el que produce en nuestro corazón ese deseo de congregarnos, el de querer venir aquí. Él es el que produce ese deseo, ¿ya? Y por tanto tenemos, como decía nuestro hermano, el canto que cantaban los hermanos al principio, ¿ya? Cuán grande es Él. Y mire, si nosotros, platicaba con el hermano Tony ayer, si nosotros todos nos uniéramos a cantar en una sola voz, que sacáramos todo de nuestra mente, ¿ya? Que estuviéramos realmente aquí, conectados como un solo hombre, como una sola mente, cantándole al Señor. Hermanos, yo lo creo sinceramente que viviríamos un Pentecostés más, ¿ya? Así como el Espíritu Santo se derramó en el día del Pentecostés, cuando estaban aquellos 120 o como 120, dice en la Escritura, juntos, unánimes, pero dice, estaban todos unánimes, ¿ya? Unánimes, todos juntos, ¿ya? Cantándole, alabando al Señor. Entonces dice que vino como un estruendo recio, ¿ya? Un viento que sopló recio, y el Espíritu Santo se derramó en aquella ocasión, ¿ya? Y empezaron a hablar en otras lenguas, y de ahí se derivó el primer discurso de Pedro, ¿ya? Y yo creo que todos lo hemos leído, todos lo sabemos, pero muchas veces, hermanos, pasamos o leemos como dicen muchos, así por encimita. Leemos así por encimita, que dicen ahí, estaban todos unánimes, ¿ya? Cuando el Espíritu Santo se derramó. Platicaba yo con el hermano, me decía el hermano, ¿qué pasaría si todos a la vez, ¿ya? nos pusiéramos de esa manera, en una misma mente, en un mismo sentir, como un solo hombre, a cantarle al Señor? Como ese canto que cantaban, qué hermoso se oía. Yo no sé si usted lo pudo captar, pero en un momento, qué hermoso se oyó. Cuán grande es Él, ¿ya? Cuán grande es Dios, cuán grande. Y en verdad Dios, nuestro Señor, es tan grande, y no se puede describir la grandeza de Dios. No se puede describir la grandeza de Dios. No hay mente humana, no hay ser humano que pueda describir
la grandeza de Dios, el amor de Dios. Por eso dice en San Juan, ¿verdad? Porque de tal manera, porque no hay una palabra para describirlo. Dijo el apóstol San Juan también, o en la primera carta de Juan, capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ya? Otra palabra que también no tiene descripción, solamente dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, porque es que no se puede medir el amor de Dios, su grandeza, su misericordia, no se puede medir. Solamente podemos nosotros sentirlo en nuestro corazón. ¿Verdad? Cuando nosotros lo sentimos, Él nos hace llorar, y de esa manera podemos humillarnos delante de Él. Y bueno, aquí les voy a seguir leyendo hasta donde íbamos a leer el verso 16. Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En esta palabra no me quiero meter mucho, porque yo no sé cuántos de ustedes entiendan esto, pero donde dice circuncidad el prepucio, yo no sé, yo no sé si ustedes entienden lo que es el prepucio, ¿verdad? No, tampoco lo voy a describir, pero solamente les voy a decir que es una cirugía que se hace en el cuerpo del hombre. Es una cirugía que se hace en el cuerpo del hombre, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Ya? Cuando habla el Señor y dice circuncidad vuestro prepucio, o sea, está hablando de que hagamos una cirugía en nuestro corazón. ¿Ya? Es como si Él te dijera: circuncida tu corazón, se circuncida lo que cubre tu corazón, aquello que no te deja derramar tu ser, tu alma, lo que tú eres, lo que tú quieres decirle a Dios, aquello que te estorba. Hay que cortarle ahí, hay que cortarle para poder expresarle a Dios cuánto yo le amo, ¿ya? Cuánto yo le amo. Si hay algo que está aquí, que solamente yo y Dios lo conozco, entonces dice la palabra del Señor, dice que lo tengo que cortar, porque circuncidar el prepucio de una manera literal es que un doctor haga una cirugía en el cuerpo de un niño o de un varón ya adulto, ¿verdad? Se hace una cirugía, pero aquí es algo que el Señor Dios mismo nos está mandando a nosotros que hagamos eso, cada uno de nosotros, ya no solamente a los hombres, pero igual manera a las mujeres, ¿verdad? A cada persona, a cada creyente, el Señor dice: circuncida el prepucio de tu corazón, aquello que lo cubre, aquello que no deja que tú puedas decirle al Señor: papito mío, te amo, te necesito, te adoro, tú eres mi estandarte, tú eres mi fortaleza, por ti yo vivo, ¿verdad? Por ti yo respiro, sin ti, papá, yo no soy nada, yo te necesito, ¿verdad? Mire que eso es importante y eso es necesario que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hagamos esto en nuestro corazón, que circuncidemos el prepucio de nuestro corazón, lo que lo cubre, ¿verdad? Para que tú puedas ser sincero, puedas presentarte tal como tú eres, tal como yo soy delante de Dios, ¿verdad? Sin hipocresía, sin aquellas palabras, de andar buscando palabras tan grandotas, palabras que ni yo mismo sé qué quiere decir, pero de una manera humilde, de una manera sencilla, poder expresarle a Dios cuánto yo le amo, ¿verdad? Entonces dice el Señor, dice que necesitamos que nosotros hagamos esto. ¿Por qué? Porque Él dice es nuestro Dios, Él es Dios de dioses, Él es Señor de señores. Dice en el verso 17, dice: poderoso y temible,
que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Ya? Él no hace acepción de personas, dice. Él no va a decir, voy a escuchar a este porque este está más presentable, este viene con una ropa muy viejita, una ropa andrajosa. ¿Ya? No, Dios a todos por igual nos escucha. ¿Ya? Él no hace acepción de personas. Él no mira más al que, por ejemplo, si alguien viene, algún rico o algún pobre. ¿Ya? El otro día, mire, fuimos, mi esposa y yo, cuando nosotros salimos, nunca, es muy raro, yo creo que nos vaya a ver separados, pero si vamos a lavar, vamos los dos, donde quiera vamos los dos. ¿Ya? Y un día me dijo que iba a ir al Dollar Tree, y pues vamos. Y ahí haciendo fila, estaba atrás de nosotros un varón, un anglosajón. Pero hermanos, todas las personas alrededor empezaron como a retirarse, porque aquel varón olía pero tan fuerte a pipí, pero una cosa pues bastante. Y yo no me quité y traté de hablarle, pero pues yo no tengo, no sé inglés, entonces pues mejor ahí dije, voy a orar nada más por él. Pero le platiqué a mi esposa de un varón que un día encontré en la gasolinera. Le dije, ¿sabes qué? Así igualito olía César. Y le invité a comer. Y este varón no me quería dar la mano porque la mano no se le notaba, vea, sus uñas, no se le notaba color, nada, hermano. Todo aquí era era negro su mano, ¿verdad? Y yo le di mi mano y él nomás la alargó así y la miró y la regresó. Y le dije, no tengas pena. Y yo que le agarro la mano y que le doy un abrazo. Y le dije, sabes que Dios te ama, Dios puede cambiar tu vida. Y le digo a mi esposa, lo he estado buscando por un lugar donde le di o le brindé un taco, ¿verdad? Pero hasta ahorita pues no lo he podido tener contacto con él. Pero a lo que voy, así también dice la palabra de Dios. Si nosotros vemos una persona así, no hacerlas a un lado, porque tanto como Dios nos ama a nosotros, también de esa manera los ama a ellos, ¿verdad? Tanto, así como valemos, decimos nosotros que valemos delante de Dios, de igual manera ellos valen también. No valemos nosotros más que ellos, ni ellos más que nosotros. Ni un rico vale más que un pobre, ni un pobre más que un rico. Delante de Dios dice, todos somos iguales. Él no hace acepción de personas, ni toma cohecho, dice. Dice el verso 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y aquí creo que entramos nosotros, porque dice la palabra, dice que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y aquí yo como extranjero, yo le voy a decir algo, yo soy extranjero en esta tierra, no delante de Dios, pero delante de los hombres en esta tierra soy extranjero. Y les voy a decir con toda certeza, hasta aquí yo no he andado desnudo, ni nunca me he quedado sin comer, porque hasta aquí Dios me ha dado vestido y me ha dado sustento, ¿ya? Y eso dice la palabra de Dios aquí. Entonces, mire, no sé si recuerda el tema, lo que Dios exige, así nada más, lo que Dios exige. Y ahí está, creo yo, en su Biblia, donde empezamos a leer, antes cuando empieza el verso 12, tiene un encabezado, dice lo que Dios exige. La predicación pasada, el sábado que predicaba nuestro pastor, él hablaba de lo importante que es meditar en la palabra de Dios, ¿ya? Porque de esa manera, o sea, Dios también lo demanda. Él le dijo a José, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien, ¿ya?
Y aquí lo vuelve el Señor a decir, o sea, ¿para qué? Para que tengamos prosperidad, dice, para que no mendiguemos pan, en otras palabras, ¿ya? Para que no andemos pidiendo prestado, ¿ya? Sino que Dios siempre sustente nuestro hogar. Por eso es importante guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿ya? Meditarla. Con esto le voy a decir, mire, para poder meditar algo, no puede usted meditar en algo si usted no lo tiene en su mente, si usted no lo tiene en su corazón. ¿Cómo va a meditar en algo o en un verso si usted no lo tiene aquí? O sea, meditar es cuando usted está tranquilo, quizás cuando ya se va a dormir, que antes que cierre sus ojos, ¿ya? Pero empezar a pensar, ¿ya? en alguna escritura, ¿ya? Eso dice el Señor, dice que meditemos. Pero para poder meditar, yo le digo esto, es necesario que esa palabra esté en nuestra mente, esté en nuestro corazón, porque de lo contrario, usted no va a poder meditar en la palabra de Dios. Va a meditar quizás en algún propósito, en algún sueño, en algún deseo que usted tenga. Usted se va a poner a pensar, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr aquello, yo quiero hacer esto, pero no va a poder meditar en la palabra de Dios, porque necesita estar pensando en la palabra de Dios, ¿ya? Necesita tener un verso. Por ejemplo, si usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si se lo sabe y usted empieza antes de dormir, empezamos a meditar en eso, ¿ya? ¿Qué tan poderoso es ese verso? Pues, pero primero para que pase tiene que estar ahí en nuestra mente. Ahora mire, yo los voy a invitar, ya casi para cerrar, otra vez al Evangelio de Juan. Pero ahora al capítulo 14. Y el capítulo 14 y el verso 21. Dice la palabra del Señor de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire lo que dice el Señor Jesucristo, ¿ya? Nuestro Dios dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no nos sabemos ni un verso de la Escritura, entonces creo que algo se contradice, ¿ya? Algo se contradice porque el Señor está diciendo que el que tiene sus mandamientos y los guarda, o sea, también se refiere como al que los lleva a cabo, ¿ya? Al que los lleva a cabo, al que los cumple. Pero para nosotros, vuelvo otra vez a lo mismo, para nosotros poder hacer algo, necesitamos saberlo como dicen, de derecho al revés y al derecho. O sea, necesitamos saberlo bien, ¿ya? Porque no podemos hacer algo si no lo sabemos, ¿ya? Entonces, por eso dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿ya? Entonces, es algo bien sencillo. Si yo si yo voy a decir que amo a Dios, pero no me esfuerzo en guardar su palabra en mi corazón, en mi mente, entonces algo se contradice, o me contradigo yo, ¿ya? No, el amor hacia Dios que yo digo tenerle no es un amor de verdad conforme a la palabra de Dios, ¿ya? Porque si el Señor dice, por ejemplo, lo que dice en Proverbios, aquel verso que dijo mi hermano Camilo hace tiempo que le tocó predicar a él, el capítulo 9 y el verso 28, donde 28:9 dice que el que se aparta de la ley, el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración se hace abominable, ¿ya? Entonces, cuando yo lo escuché, lo capté.
y lo llevé a mi casa, y antes de acostarme, antes de cerrar mis ojos, empecé a meditar en ese verso. Toda la palabra de Dios es poderosa, pero hay ciertos versos que a nosotros nos van tocando, ¿ya? Porque nos van haciendo crecer un poquito y un poquito más. Entonces ese verso tocó mi corazón, ¿ya? De ese día. Digo, qué importante es no apartar nuestro oído de la ley de Dios, ¿ya? Por eso el Señor dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido, ¿verdad? Toda la palabra de Dios se va a cumplir. Y no dice que no apartemos nuestro oído de eso, para que nuestra oración no se haga abominable, ¿ya? Hay otro verso en Proverbios, el capítulo 3 y el verso 5, si no me equivoco, donde dice, ama la verdad. A ver, pero mejor vamos ahí, porque no quiero decir lo que no es. Proverbios 3:3, perdón. Dice, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire, qué hermoso está esta escritura. Dice, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. O sea, que nosotros seamos misericordiosos. Es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento de Dios. Dice que nunca se aparte de nosotros la misericordia y la verdad. Que las atemos a nuestro cuello. Y luego dice que las escribamos en la tabla de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque entonces, haciendo esto, vamos a hallar gracia ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos de los hombres, ¿verdad? Es algo poderoso. Entonces, con esto, mis hermanos, yo los dejo. Medite en ese tema que está ahí, que no es mío, pero está ahí en la Escritura. Dice, lo que exige Dios, no lo exige el hombre, lo exige Dios. Lo exige Dios, no lo exige el pastor, no lo exige el ministro, ¿verdad? No lo exige el copastor, sino lo exige Dios. Dios dice que lo amemos, ¿verdad? Que guardemos sus mandamientos, que los pongamos por obra, ¿verdad? Que nos esforcemos. ¿Por qué? Porque entonces Él dice, de esa manera vamos a tener prosperidad, ¿verdad? Entonces, con esto los dejo, hermanos. Que el Señor los bendiga, los prospere, y que sigamos adelante, ¿verdad? Teniendo temor de Dios siempre. Dice el último verso del libro de Eclesiastés. Bueno, se los voy a leer, o si quiere ir conmigo ahí, el último verso del libro de Eclesiastés. Es un verso que también a mí me gusta mucho. Los dos últimos. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso dice la palabra de Dios. El fin de todo el discurso oído, dice, de todo lo que escuchamos, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y por qué también? Porque Dios va a traer, un día vamos a tener un juicio, y Dios dice va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Que el Señor los bendiga, hermanos, y los amo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Temo, y que Dios permita que nosotros podamos también recapitular. Esta palabra es algo que usted y yo vamos a